Bueno, cuando se comienza a utilizar la parte de imágenes NDVI, primeramente se utilizaba mucho lo que eran los satélites, pero el avance de los satélites con los tamaños de la parcela que vos podías tomar, el píxel era muy grande. Entonces estabas atado a cuando circunvalaba el satélite, si no tenías nubes, bueno, había todo un tema atrás que tenía que ver con la precisión que vos necesitabas obtener de esa medición, y el tamaño principalmente. Cuando las cámaras multiespectrales empiezan a reducirse en tamaño, ahí fue el primer cambio que se pudo montar sobre drones. Entonces, pasamos de medir píxeles de 18 o 20 metros, cada tramo lo pasamos a hacer en 2 centímetros, en 3 centímetros. Entonces ya la precisión era sobre tu lote, sobre tu cultivo. Entonces vos empezaste a tener una precisión de armarte 700 fotos para tu cultivo. Entonces ya la precisión era muchísimo más fuerte. Ahí se empezó a disparar todo lo que fue multiespectral para el agro, que se transformó en la herramienta principal en su momento para hacer el relevo de la salud que vos tenías en el cultivo. Si tenías estrés hídrico, o sea, si la salud vegetal, los niveles de clorofila, entonces todo esto pudiste empezar a verlo de una manera más precisa por un lado, y por otro lado podías empezar a unir la información. Y con esa información ya podías empezar a mixarla con tu maquinaria. Y ahí fue que empezó todo esto. Ahí se disparó, o sea, ahí se empezó a abrir de una manera exponencial. Entonces comienzan a hacer experimentos ya con la parte de aspersión controlada. Porque los drones lo que te permitían era justamente ser puntualmente eficaces y hacer lo que dicen. Digamos, muchas veces cuando se hacía aspersiones o se fumigaba, por ejemplo, casos con algodón, que iban con las mochilas, con los trajes, con todo, no sabía si realmente se fumigaba, porque las condiciones no eran buenas. Las condiciones para la persona, para quien lo hacía, era una toxicidad muy alta, y realmente el dron empezó a llegar, independientemente de la temperatura, del lugar, de todo. Entonces, claro, ahí se empezó a cambiar la óptica, es decir, esto no es pasajero, esto no es algo que alguien dijo, pongamos aspersores en un dron y lo despegamos. Ahí se empezó a ver otra arista y otro punto de vista, ya desde el punto de vista de la salud, la aplicación para no tener tanto contacto con los químicos, y sobre todo empezó lo que es la agricultura de precisión, porque ya se empezó a trabajar sobre datos, sobre datos muy precisos de dónde empezar a utilizar aspersión controlada, y sumado un multiespectral bueno, una imagen buena, o sea, NDVI, ya podías ver dónde tenías vos los problemas en tu campo, y lo único que hacías era programar el dron y decirle andá y hacelo allá. Y ahí fue que empezó a cambiar todo esto, básicamente. Los drones fueron mejorando en una cantidad de aspectos, y es el vehículo que carga y porta algo para ser utilizado. En primeras instancias fueron cámaras, distintas cámaras como una multiespectral, que permitió tener mucha mejor imagen y mucha mejor definición en las imágenes que lo que tradicionalmente se utilizaba, que son los satélites. Imágenes de satélite brindaban una precisión de 10 metros por píxel. Un dron puede andar entre los 2 y los 3 centímetros por píxel. Esa es la primera diferencia. Pero con la mejora en las baterías, sobre todo, se empezó a poder meter más carga. Y ahí es donde empieza la pulverización, y ahí es donde vienen los tanques y las grandes baterías para poder trabajar con estos sistemas. Porque todos los drones que eran aspersores en su momento, los fumigadores, comenzaron con 10 litros, que era lo máximo que podía soportar también las baterías, porque todo lo que tenga que ver con electricidad tenés un límite de baterías. Entonces, en un principio se manejaban quintas chicas a 10 litros y muchas baterías, que fue lo que sucedió con todo. Después los drones empezaron a utilizar otro tipo de tecnologías en sus baterías, agregar más carga, más celdas, más capacidad. Todo empezó a subir muchísimo más en productividad, que era el límite grande que en un momento todos pensábamos que iban a tener la tecnología de drones, que se iba a ver muy limitada, que fue lo que, si a mí me decías hace
12, 13 o 15 años que íbamos a usar un dron con 30, 40, 50 litros, o sea, decías no, claramente no. Entonces cuando empezó todo esto se usaban los quintales, se usaban huertas, se usaba más chico, y después cuando empezaron a ver ya que los drones estaban en 16 litros, en 20 litros, claro, los ensayos se empezaron a hacer con drones. Directamente todas las empresas que ya desarrollaban semillas tenían todo en un control remoto. Ya podían empezar a hacer los desarrollos, manchoneos, todo con eso. Y bueno, empezó a, por ejemplo, aplicarse en cultivos más puntuales. Ya se empezó a trabajar con papa, con tomate, con hortalizas y los viñedos. También el tema de los viñedos se empezó a desarrollar mucho la actividad, que es nueva en general, si lo ponemos en el ciclo que se viene fumigando y que se trabaja, empezó a acompañar toda esa parte, y lo que empezó a cubrir hoy un dron. Hoy un dron ya no se maneja de a uno, se manejan de a 4, de a 8, de a 12 drones juntos. El dron va y lo hace. Y ahí empezó a cambiar todo esto. Y hoy por hoy ya se están usando 80, 120, 200, hasta 300 hectáreas. Y la tendencia es que siga cubriéndolo. Y tenés todas las ventajas que no tenés con un método tradicional. El tradicional tenés que meter la maquinaria, y hoy no lo tenés que hacer. Hoy te llueven como nos sucedió hace poquitito, 70 milímetros, nos cayó mucha agua y no había forma de entrar. No había forma de entrar con la maquinaria. Y el dron sí. El dron paró de llover y entraste. Y en las primeras configuraciones, este tipo de vehículos con estas cargas son ideales para trabajar en árboles frutales, en viñedos, citricultura o arándano o pecanes, por ejemplo. Ahí, con el avance de los equipos, cuando empezaron a desarrollarse ya los hexacópteros con más tipos de aspersores, se empezó a trabajar sobre el ángulo que tienen los aspersores. Hoy por hoy, la parte de citrales, ya hay diferentes kits para los drones donde podés variar el ángulo de aspersión por cada brazo. Y ahí se empezó a trabajar muchísimo con los citrales. De hecho, la parte de limones ya se trabaja muchísimo con drones, la parte de los nogales también, porque justamente, a diferencia de los métodos tradicionales, vos tenés básicamente la seguridad que va a penetrar sobre las hojas. Porque no es un sistema como estamos acostumbrados, que es por gravedad, que es lo que cae, que va de una avioneta o que va de una mosquito. Lo que hace el dron justamente es hacer la aspersión, y las mismas hélices de cada motor hace que lleguen hacia la base del cultivo, que es una gran ventaja. De hecho, la turbulencia que el dron genera no es algo que está hecho al azar, sino que se adrede para darle una altura baja y que tengas la cobertura en todas las hojas, porque también las agita. Bueno, hoy los drones tienen la capacidad de ser completamente autónomos. Ya directamente no es que hay que manejarlos, y podés ingresar en cualquier momento y en cualquier circunstancia con el dron. No tenés esa restricción de clima o de la hora que vas, hacer una aspersión. El dron puedes usarlo 24 horas, llovió, no llovió, o sea, el dron siempre va a estar listo para salir, con lo cual tienen la capacidad de tener prácticamente un desgaste nulo, y el dron siempre va a estar listo para salir. Cuando vos tenés un problema, que te llovió, que no pudiste entrar, con el dron vas a ir siempre. Y si tenés que hacer varios campos, que tenés que ir de otro lado, que tenés que ir a otro de tus cultivos, el dron va a seguir. Y si es de noche, vas a seguir usándolo. Y registrás todo lo que el dron va haciendo. Con lo cual vos vas viendo todo lo que hace el dron. Calculamos que estamos haciendo hoy, se puede estar desarrollando desde 6 litros por hectárea, con lo cual estás haciendo una reducción altísima en lo que son el consumo de agua y los insumos. O sea, los insumos bajan muchísimo, muchísimo las cantidades. De hecho, hay estudios ya demostrados, son fácticos, que estás de un 19 hasta un 31% menos. Con lo cual, te estás asegurando que lo que tenés son solo ventajas. Porque si hacemos la sumatoria de todas las ventajas que tenés, opera las 24 horas, en cualquier clima, no hay problemas de temperaturas altas, de temperaturas bajas. Si cuando justo estás haciendo una aspersión comenzó a llover un poquitito o hay algo,
El dron va a seguir, no se va a quedar y encima podés ir ajustando, que eso es algo muy importante que casi no se puede hacer de otra manera, es hacer una aspersión completamente controlada en tu mismo lote, en tu mismo cultivo, podés ir seleccionando parcelas puntuales de la aspersión que va a hacer el dron. Y todo eso lo tenés registrado también. O sea que desde ese punto. El uso de drones frente a otro tipo de pulverizaciones o equipo de pulverización, tanto los mosquitos como los aviones, tiene solamente ventajas y beneficios, porque también se puede sumar lo que es la protección de la salud de las personas que están aplicando, la reducción del consumo de agua, como también la reducción de productos. Se habla prácticamente de un 30% de lo que se puede reducir la aplicación de productos en cada campo, sobre todo teniendo en cuenta la posibilidad de diagnosticar primero con las imágenes multiespectrales y aplicar solamente en los lugares que los campos lo necesitan. Ni que hablar en lo que son frutales y en lo que son vides o horticultura también. Por eso las aplicaciones que se están dando y los usos que se van encontrando cada vez son mayores. Lo que creemos que, a pesar de todas las ventajas que vemos hoy, es exponencial el crecimiento que hay con respecto a las prestaciones y claramente es una tecnología que no solo llegó, sino que se queda y está creciendo más aún, en volúmenes, en distancias para cubrir y en la facilidad del uso. O sea, sobre todo porque tenés la ventaja de, al ser tan preciso el dron, no estás contaminando nada alrededor. O sea, no estás desperdiciando líquido, no estás yendo a quemar límites de otros campos, que eso es algo muy normal, que los otros métodos de aplicación actuales, terrestres, aéreos, pueden ser que te quemen los campos linderos. En este caso no lo tenés, porque el dron lo hace. Y de hecho se están usando hasta para industrias del golf, del polo. O sea, son drones que fumigan y también siembran. Se puede colocar sensores para voleo, para tirar semillas, lo usan para arena en canchas de polo. O sea, es una tecnología tan amplia que ya llegó para quedarse, ya es realidad. O sea, ya no es un proyecto o una utopía, es real y es completamente tangible hoy. Todas las ventajas son tangibles, todas.